Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el mundo de La Grieta del Silencio. De Javier Castillo. Exacto, la novela de Javier Castillo, Un thriller. que promete ponernos los pelos de punta. Totalmente. Imagínate una historia llena de secretos enterrados. Verdades silenciadas. Y un protagonista que busca respuestas. En un laberinto de misterio. Uf. ¿Te gustan las historias que te mantienen al borde del asiento? Que te hacen dudar de todo. Preguntándote qué se esconde detrás de cada página. Y sobre todo con giros inesperados. Si es así, prepárate para esta inmersión. Lo interesante de La Grieta del Silencio es cómo Castillo Mm, utiliza el silencio como herramienta narrativa. interesante. En los thrillers, lo desconocido. Lo que no se dice. Ahí reside la verdadera tensión. Claro, porque juega con nuestra curiosidad. Exacto, con ese deseo de descubrir lo oculto. Es como cuando sabes que alguien te oculta algo, ¿verdad? Sí. Y la necesidad de descubrirlo te consume, Totalmente. de esa sensación. De que hay algo más. De que hay algo más allá de lo que se ve a simple vista. Un secreto que espera ser desenterrado. Exacto. Y si lo piensas bien, todos hemos experimentado esa sensación en algún momento. Puede ser. Quizás no al nivel de un thriller, Claro. pero esa inquietud ante una verdad no dicha Un secreto guardado. puede ser increíblemente poderosa. Totalmente. Y hablando de poder, Del protagonista. Si hablemos del protagonista. Me parece bien. Se le describe como vulnerable y valiente a la vez. Interesante combinación, ¿no? Una combinación que intriga. Sin duda, y es precisamente esa dualidad lo que lo hace tan humano, tan real. No es un héroe invencible. Sino alguien que lucha, Alguien que lucha con un pasado traumático. mientras intenta reconstruir la verdad. Su lucha interna, esa batalla entre la vulnerabilidad y la valentía. Es algo con lo que todos podemos identificarnos. Totalmente. Y aquí viene lo que realmente engancha. Así. Al parecer, Castillo te lanza un cliffhanger al final de cada capítulo. No me digas. Imagínate la tensión. Me recuerda a otros autores de thrillers. Que juegan con la intriga constante. A esa técnica de capítulos cortos. Y tensión creciente. Es un sello distintivo del género. Pero, ¿Qué diferencia, Castillo? ¿qué lo diferencia? En mi opinión, el ritmo no da tregua. Mm, Mantiene la historia en constante movimiento. Es como si estuviera retando al lector a soltar el libro. A resistirse a la necesidad de saber qué pasa a continuación. Es como una montaña rusa literaria. Llena de subidas y bajadas. Y giros inesperados que te dejan sin aliento. ¿Te imaginas sumergirte en una historia así? La pregunta es, ¿te atreves a adentrarte en la grieta del silencio? Y esa es precisamente la razón por la que este estilo es tan popular. ¿Por qué? Apela a nuestro deseo de emoción de lo inesperado. Es una forma de escapar. A un mundo donde las apuestas son altas. Y las respuestas son esquivas. Un laberinto literario donde cada página te acerca un poco más a la verdad. Pero también te plantean nuevas incógnitas. Exacto. Hasta ahora hemos visto que tenemos secretos cautivadores. Un protagonista Con el que empatizar, que lucha contra su pasado. Y un escritor. Que sabe cómo mantenernos pegados a las Que páginas. sin duda, Pero hay mucho más por descubrir. seguro. ¿Cuáles son otros temas clave que te llamaron la atención? Uno que me impactó es el peso del pasado en el presente. Interesante. El protagonista no puede escapar de su historia. Lo impulsa en cada acción. Esto resuena con la experiencia humana, ¿no te parece? Claro. Cómo los eventos de nuestro pasado, especialmente los traumáticos, pueden determinar quiénes somos. ¿Y las decisiones que tomamos? Exacto. Es cierto, te hace pensar. ¿En qué? Si estuvieras en la piel del protagonista, ¿cómo te enfrentarías a esos secretos enterrados? Oh, buena pregunta. ¿Tendrías el coraje de buscar la verdad? Incluso si eso significara desenterrar recuerdos dolorosos. Esa es una pregunta poderosa para reflexionar. Y habla de la universalidad de esta historia. No se trata solo de la búsqueda de respuestas de un hombre. Sino de la condición humana. Nuestro deseo compartido de comprendernos a nosotros mismos. y las fuerzas que han moldeado nuestras vidas. Exactamente. Y ahí es donde brilla la habilidad de Castillo como escritor. Logra entrelazar esos temas universales, En una trama. que es a la vez apasionante e invita a la reflexión. No es solo entretenimiento. Es una exploración de la psique humana. Hemos hablado mucho de los elementos de suspense. Y de narrativa trepidante. Y esos cliffhangers que te mantienen pegado a la página. cierto. Pero ¿qué hay del tono general del libro? Buena pregunta. Es puramente oscuro e intenso. O hay momentos de luz. Y esperanza. Es una excelente pregunta. Aunque el libro profundiza en temas oscuros, No está exento. de destellos de esperanza. ¿En serio? Sí, la determinación del protagonista por encontrar la verdad Su resiliencia. frente
a la adversidad. Esos elementos. Ofrecen un atisbo de optimismo. Es como si incluso en los misterios más oscuros, Siempre hubiera un destello de luz. una creencia de que la verdad prevalecerá al final. Precisamente. Y eso es lo que hace que thrillers como este sean tan atractivos. Ofrecen una visión. De las complejidades de la naturaleza humana Las luchas que enfrentamos. y el poder perdurable de la esperanza. Exacto. Cambiando un poco de tema, De acuerdo. hemos hablado de la grieta del silencio en un sentido bastante general. Pero para aquellos que aún no lo han leído, ¿qué pueden esperar? Sin revelar ningún spoiler importante. Claro. Bueno, puedes esperar una historia que se desarrolla en capas. Revelando secretos gradualmente, Castillo construye magistralmente la tensión. a través del uso de presagios y pistas falsas. Te encontrarás constantemente cuestionando qué es real. ¿Y qué es una fabricación? Suena como una verdadera caja de rompecabezas en forma de novela, Estás constantemente tratando de unir las piezas. mientras te llevan por diferentes caminos. Exactamente. Y justo cuando crees que lo has descifrado, Castillo introduce un nuevo giro. que cambia completamente tu perspectiva. Para nuestros oyentes que ya son fans de Javier Castillo, ¿Qué tal? ¿cómo se compara este libro con sus obras anteriores? Si has disfrutado de las novelas anteriores de Castillo, Definitivamente encontrarás elementos familiares, En la grieta del silencio, la trama intrincada los personajes complejos y la exploración de temas psicológicos. son sellos distintivos de su escritura. Pero, ¿dirías que este libro destaca de alguna manera en particular? Creo que lo que distingue es este libro Es la profundidad. de su exploración del silencio y sus consecuencias, Castillo profundiza en las formas, en que los secretos pueden moldear nuestras vidas las cargas que crean. y el poder que ejercen sobre nosotros. Parece que realmente ha llevado esos temas a un nuevo nivel en este libro. Absolutamente, y eso es lo que lo convierte en una lectura tan convincente. No es solo un thriller. Es una reflexión sobre la condición humana. Y las decisiones que tomamos ante las verdades difíciles. Exacto. Ahora, para aquellos que son nuevos en la obra de Javier Castillo, ¿Qué te parece si hablamos de su estilo? ¿qué dirías que hace que su estilo de escritura sea único? Castillo tiene un don para crear atmósfera y suspense. Utiliza imágenes vívidas y detalles sensoriales para atraer al lector a la historia. Casi puedes sentir la tensión que se acumula a medida que pases las páginas. Es como si estuviera pintando un cuadro con palabras. Pues es un cuadro que cambia constantemente manteniéndote alerta. Exactamente, y sus personajes son igualmente convincentes. Lo son. Si son individuos imperfectos y complejos. Que se guían por su pasado. Y sus deseos. Entonces, es seguro decir que La grieta del silencio es una lectura obligada para los entusiastas del thriller. Absolutamente. Es una novela apasionante y que invita a la reflexión. Que te acompañará mucho después de haber terminado la última página. Pero no solo para los fanáticos del thriller, ¿verdad? No. Este libro parece tener algo que ofrecer. A cualquiera que disfrute de una buena historia. Con personajes complejos. Es temas universales. Así es. En esencia, La grieta del silencio es una historia sobre la búsqueda de la verdad. Y el poder de enfrentar nuestro pasado. Esos son temas que resuenan con todo. De acuerdo, estoy convencido. Este libro definitivamente va en mi lista de lectura. Me parece bien. Y a nuestros oyentes nos encantaría escuchar sus opiniones si deciden leerlo. Definitivamente háganos saber si tiene la oportunidad de leer La grieta del silencio. Siempre estamos ansiosos por escuchar lo que piensan nuestros oyentes. Totalmente. Ahora, antes de concluir esta inmersión, Sí. quería tocar un aspecto más del libro Interesante. que me pareció particularmente intrigante. ¿Cuál es? El escenario en sí parece jugar un papel importante en la historia. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre eso? Sin revelar demasiado. Para aquellos que aún no han leído el libro, Claro, tienes razón. el escenario, El escenario es más que un simple telón de fondo. en La grieta del silencio, Se convierte casi en un personaje en sí mismo. contribuyendo a la atmósfera general de misterio y suspense. Exacto. Entonces, el escenario es casi como un participante silencioso en el drama que se desarrolla, Precisamente añade otra capa de complejidad a la historia. reflejando las verdades ocultas y los secretos enterrados. Que el protagonista está tratando de descubrir Parece que Castillo realmente ha creado un mundo rico e inmersivo. para que esta historia se desarrolle. Así es, y esa es una de las cosas que hace que su escritura sea tan cautivadora. No se limita a contar una historia, crea una experiencia para el lector. De acuerdo, tengo que preguntar para alguien que no ha leído ninguna obra de Castillo antes. Sí. ¿Hay algo específico que deba saber? Antes de adentrarse en este libro, creo que es importante estar preparado por una historia que se desarrolla gradualmente,
Castillo se toma su tiempo para revelar información. Permitiendo que la tensión aumente lentamente. No esperes que todas las respuestas se sirvan en bandeja de plata. Entonces la paciencia es clave al embarcarse en este viaje literario. Exactamente. Es un libro que recompensa la lectura cuidadosa y la atención al detalle. Pero confía en mí, la recompensa vale la pena. Bueno, definitivamente has despertado mi curiosidad. Me alegro. No puedo esperar a sumergirme en la grieta del silencio. Y experimentar. La magistral narración de Castillo, por mí mismo, Estoy seguro de que lo disfrutarás. es un libro que te acompañará mucho después de haber pasado la última página y creo que es un punto importante a destacar. A veces los libros más gratificantes son aquellos que te hacen trabajar un poco, Que te desafían a pensar. que te desafían a pensar y a unir las piezas, Es como resolver un rompecabezas. pero con emociones y personajes que realmente te importan. Es una analogía fantástica. Y hablando de rompecabezas, una cosa que he notado en las discusiones sobre la grieta del silencio ¿Qué has notado? es cómo los lectores a menudo hacen comparaciones con otros escritores de thrillers. Tú también lo has visto. Por supuesto. Es inevitable, ¿verdad? Claro. Cuando encontramos un libro que nos atrapa Naturalmente queremos conectarlo. con otras experiencias que hemos tenido. Es como decir, si te gustó esto, puede que también disfrutes. Exacto, es una forma de compartir nuestro entusiasmo Y ayudar a otros a descubrir nuevos autores o libros. con los que puedan conectar. Entonces, para aquellos que nos escuchan, ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en la grieta del silencio? ¿Hay otros autores o libros que se les ocurran? Buena pregunta. Esa es una gran pregunta para que nuestros oyentes reflexionen. Mientras piensan en ello, Me gustaría volver a algo que mencionaste antes. sí, La idea de que el escenario en sí es casi como un personaje en la historia. claro. ¿Podrías darnos un poco más de información sobre eso? Sin arruinarle la sorpresa. A quienes aún no han leído el libro. Claro que sí. Sin revelar demasiado, puedo decir que Castillo utiliza ese escenario. Para crear. Una sensación de claustrofobia e inquietud. El entorno. Refleja el estado interno del protagonista, Una sensación de estar atrapado. de estar rodeado de secretos, Es muy efectivo. para aumentar la tensión y el suspense. Es tan interesante. Es como si las paredes mismas, Se estuvieran cerrando sobre el protagonista. tanto literal como figurativamente, Precisamente. Y esa sensación de confinamiento de no poder escapar del pasado. es fundamental para el tema general del libro. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno. Hemos hablado del poder del silencio, De protagonista, con el que es fácil identificarse. del estilo de escritura de suspense, Incluso del papel del escenario. pero en última instancia, ¿Cuál crees que es la principal conclusión? para los oyentes que están considerando sumergirse en la grieta del silencio, creo que lo más importante que hay que recordar es que este libro es más que un simple thriller Es una historia, que explora las profundidades de la naturaleza humana las complejidades de nuestras relaciones. y el poder perdurable del pasado. Muy bien dicho, es un recordatorio de que a veces las historias más apasionantes, Son las que reflejan nuestras propias experiencias. nuestras propias luchas y nuestra propia búsqueda de la verdad. Exactamente. Y con eso en mente me gustaría dejar a nuestros oyentes con esta reflexión. A ver, Mientras leen La Grieta del Silencio, consideren cómo resuena con su propia vida. ¿qué secretos? Dichos o no dichos, han dado forma a su viaje. ¿Y qué verdades siguen buscando? Esa es una pregunta poderosa para terminar. y para aquellos que decidan embarcarse en esta aventura literaria. Nos encantaría conocer sus opiniones. Compartan sus ideas, sus reacciones, sus momentos de... Ajá. Este es un libro que genera conversación. Y siempre estamos ansiosos por escuchar lo que nuestros oyentes tienen que decir. Hasta la próxima. Feliz lectura.